Hola, hola, mi nombre es Karin Pestano y hoy vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una síntesis bastante apretada de la arqueología del saber de Michel Foucault, un libro que ha servido pues de metodología de la investigación en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, como la llamaba Michel Foucault. Bueno, como obviamente esto es un resumen muy apretado, vamos a enfocarnos en cuál fue su método, qué es lo que hace que Foucault sea diferente a otros investigadores de las ciencias sociales o de las ciencias humanas en relación a el discurso que se ha establecido sobre los hechos, los acontecimientos, el devenir, la historia. ¿Ok? En general, él plantea una metodología para la investigación en este libro, en esta obra de 1969 para todas las ciencias o áreas del conocimiento referidas a los hechos humanos, la psicología, la sociología, bueno, y lo que nos interesa a nosotros en este caso, que es la historia, ¿no? Hay mucho que tomar de la metodología de Foucault para la historia porque tiene grandes aportes allí. Es una forma diferente de ver la historia y de entender cómo se ha construido el discurso histórico, porque eso es lo que necesitamos nosotros, aprender cómo se ha construido el discurso histórico. Entonces, la palabra arqueología en el título, Arqueología del Saber, se refiere al origen del saber en este caso, ¿no? Pero también con la arqueología del saber, además del origen, se refiere al desarrollo y a las discontinuidades de los discursos, ¿ok? ¿Cómo surgen esos discursos? ¿Cómo emergen? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo mutan? Y las verdades sobre determinados hechos que Foucault los llama objetos incluidos en esos discursos. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan esa existencia de esos discursos? ¿Vale? Eso es un poquito de lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Bueno, la misma arqueología en sí mismo eh, está creando y construyendo un discurso sobre el mismo discurso. Es decir, esta arqueología, esta búsqueda por el origen, no es que viene a develar el origen secreto de alguna cosa o a descubrir la esencia, no se trata de eso, sino que viene a descubrir cómo se va construyendo también el discurso a lo largo del tiempo. ¿Ok? Muy bien. La arqueología del saber muestra la forma diferente en la que Foucault puede ver diferente, ya vamos a ver por qué, ¿no? A otros filósofos o a otros estudiosos intelectuales sobre las ciencias humanas. Aquí hay varios conceptos claves, ¿no? Porque Foucault se enfoca en las rupturas, sean sincrónicas, es decir, al mismo tiempo o en un tiempo determinado, o diacrónicas a lo largo del tiempo durante la historia, ¿no? Entonces, hay varias palabras ahí que son importantes, que son, por ejemplo, la discontinuidad, el umbral, el límite, las series, las transformaciones. Estos son los términos que diferencian la metodología de Foucault del resto de las metodologías que se hayan construido en investigación histórica, porque él se enfoca en ver esto es los límites, las discontinuidades, las transformaciones que hay en los discursos, ¿ok? Todos estos conceptos, ellos indican pausas, cortes, interrupciones, cuando, si lo comparamos con esas historias que tienen un proceso teleológico. Lo teleológico tiene que ver con que tiene un inicio que mm, puede ser definido, pero es un poco en comparación con el presente caótico, desorganizado y que poco a poco se va ordenando y organizando hacia un fin que es triunfar. Una de las visiones teleológicas es ir del caos al progreso, ¿no? Por ejemplo, en la historia, que es una forma bastante repetida en los discursos históricos que conocemos, ir de lo peor hacia lo mejor, ¿no? Entonces, esto se repite en la mayoría de las teorías cientificistas del conocimiento. Y su origen tiene que ver con las teorías del conocimiento histórico positivista y marxista.
son las más, digamos, las que han tenido mayor influencia, porque es cuando se empieza a entender el conocimiento social o de las ciencias humanas como ciencia. Entonces, ambas, el positivismo y el marxismo, tienen una visión teleológica, un desarrollo lineal, una visión que es progresiva, que va del caos al progreso, condiciones que van mejorando progresivamente. Bueno, Foucault, en este tipo de historias, se enfoca en ver las discontinuidades, las pausas, las rupturas, los límites, las transformaciones. Eso es lo que ve allí. Entonces, lo primero que vamos a ver es la oposición entre racionalidad y discontinuidad. Foucault no estudia de la racionalidad o la linealidad, no hace filosofía de la historia, no es una historia de las ideas en sí mismo, y tampoco es una filosofía de la historia, no es dialéctica y tampoco es retrospectiva, ¿ok? Él estudia la historia de los sistemas de pensamiento, es un poco más complejo de esto, entonces si no estudia nada de esto, que es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a estudiar en historia, ¿no? Es la filosofía de la historia de las ideas, la dialéctica en los procesos, como Hegel, por ejemplo, que nos hablaba de la tesis, la antítesis y la síntesis, un proceso dialéctico a lo largo del tiempo también, y tampoco es retrospectiva, ¿no? O sea, no es contar cronológicamente algo, algunos procesos, no. Esto que estamos viendo acá lo podemos relacionar un poco con los fines del discurso de lo que nos hablaba Heidenreich cuando estudiamos la imaginación incluida en los discursos, ¿no? Los discursos históricos, que es lo único que nos interesa a nosotros ahora. Por ejemplo, una de esos fines era el impulso moralizador, ¿no? Donde podemos encontrar opciones maniqueas, como patriotas buenos, realistas malos, cuando sabemos que no es así. Y en nuestra historia venezolana pudiéramos poner el ejemplo de Tomás Boves, que era realista o estaba identificado con el bando realista, pero capitalizaba excluidos, digamos, los que tenían este sentido de libertad y justicia social y lo capitalizaba el lado realista, el lado de fidelidad al rey. Entonces, ¿cómo se explican esos fenómenos? Ahí hay una ruptura con esas posiciones maniqueas, ¿no? Otra de las cosas que podemos utilizar como impulso moralizador en los discursos es, por ejemplo, que las revoluciones en el presente o en el pasado subsanarán o subsanarán algunos problemas o beneficios a futuro, ¿no? Entonces, esta misma visión que vamos del caos al progreso, de lo peor a lo mejor, ¿no? Es teleológico. Otra noción que podemos ver en Hayden White y que la podemos comparar con esta dicotomía entre realidad y discontinuidad de Foucault es el potencial ideológico del discurso cuando se construye sobre hechos emotivos que tienen que ver con lo que moviliza a los seres humanos del presente desde sus sentimientos, desde su emotividad, desde su dimensión intrapersonal, ¿no? Bueno, Hayden White decía que eran un poco sensacionalistas y de allí surgen nociones como, por ejemplo, el padre de la patria, hacia acá, ponerle ese título a un personaje que no lo tuvo, ¿ok? Pero que da movilidad social, hoy en el presente porque genera emociones, ¿no? O, por ejemplo, este tema de que somos víctimas, los afrodescendientes, porque en el pasado nuestros antepasados sufrieron esclavitud, ignominia, vejaciones, etcétera, todo lo que incluía la esclavitud. ¿En el presente somos víctimas o no somos víctimas? Podemos ser víctimas de algunas otras formas de pensamiento que sean herencia de eso, como por ejemplo la expresión del racismo. Eso sí es posible en el presente, pero en realidad como herederos de esas víctimas reales de la esclavitud, no sé si funciona tanto, ¿no? Entonces, es precisamente en las discontinuidades, en los límites, en las rupturas, donde Foucault nos dice que vamos a hallar el umbral que nos va a conducir a cómo fueron construidos esos discursos históricos, ¿ok?
En segundo lugar, vamos a encontrar la dicotomía, no es oposición total, ¿no? Pero es la diferencia entre totalidad y multicausalidad. Foucault no hace una historia global, total, general, universal, sino que se enfoca en historias particulares. ¿Ok? Por lo tanto, para Foucault, la historia es multicausal. Los hechos no son causados encadenadamente unos a otros. La historia no descubre razones históricas que generan directamente una consecuencia, sino que tiene entramados que posiblemente o aparentemente puedan estar desvinculados entre sí. Por ejemplo, una batalla, una biografía, un objeto pueden estar separados, pero también pueden tener motivaciones humanas dispares, ¿no? O sea, lo que los genera puede ser dispar, que no estén en consonancia uno con otro. Y aún así, esos tres elementos, la batalla, la biografía y el objeto, pueden ser múltiples factores plurales y diversos que generan un hecho histórico en particular. Eso es una discontinuidad, eso es una ruptura con la forma en la que se construye el discurso histórico. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, para la redundancia, otro ejemplo, por ejemplo, es los estudios que se han hecho sobre el clima y cómo el clima ha influido en determinados eventos históricos. Porque, a ver, el clima, aunque sabemos hoy en día que puede ser manipulado y todo lo demás, a lo largo de la historia no siempre ha sido así. Sin embargo, esto quiere decir que muchas veces fue imprevisible y que cambió el curso de algunas cosas que estaban planificadas, o cambió el curso de algunas historias, porque se debía a una razón natural que no es controlada por los seres humanos, tormentas, ciclones, calor extremo, inundaciones, eh, tantas cosas que el clima puede hacer para cambiar el curso de los hechos humanos, ¿no? Entonces esas también pueden ser discontinuidades, rupturas, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver en Foucault, en esas historias particulares, en, por ejemplo, arqueología, bueno, arqueología fue en Vigilar y Castigar, que fue escrita en 1975, y es un panóptico, una forma de verlo general, de la represión y el encauzamiento de la conducta. Cómo se conduce el ser humano para que actúe de determinadas formas, de determinadas maneras. Otro de sus textos también, donde vemos esas historias particulares, es la historia de la locura. La historia de la locura es producto de su tesis doctoral de 1961 y ahí analiza el triunfo de la razón en contraste de la derrota peyorativa de la locura. Es decir, la razón no tuviera la fuerza que tiene si no le damos a la locura ese sentido de incapacidad para actuar en sociedad y para ser parte coherente de la sociedad. Si le atribuimos a la locura estas nociones peyorativas, entonces la razón puede funcionar como un hilo conductor coherente de lo que debe o puede ser dicho con sentido en los discursos. Y por último, otra de sus obras, también muy bien estructurada, es la historia de la sexualidad, que es una historia larga porque está dividida en 4 tomos, y la historia de la sexualidad se refiere a otro de los grandes tabúes, ¿no? En la sociedad hay 3 grandes tabúes, que son el poder, la muerte y la sexualidad. Los tabúes también son una ruptura, ya lo habíamos visto en el orden del discurso, cuando estuvimos leyendo el orden del discurso. Bien, entonces aquí vemos 3 ejemplos de cómo Foucault hace historia particular y no historia total o general. La tercera noción es la diferencia entre continuidad y discontinuidad, y aquí es donde nos vamos a centrar, porque es donde teníamos que leer un fragmento del libro y hacer un resumen. Esta dicotomía tampoco es una oposición completa, siempre son opuestos, pero se complementan, son opuestos, pero tienen dinámicas en conjunto. Entonces, para Foucault, la historia no es la continuidad de las ideas, por ejemplo, con la que tradicionalmente nos hemos formado. Historias de las teorías, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos a un Platón
que nos hablaba del mundo de las ideas, del mundo inteligible, en contraste con un mundo sensible. Pero entonces viene Aristóteles, ¿verdad? En una especie de antítesis con Platón y genera una, no es oposición, sino que es una antítesis que se complementa la teoría de las ideas de Platón, pero tiene más que ver con esta posición metafísica de las cosas móviles y de las cosas inmóviles, ¿no? Muy bien. Ahora, a lo largo de la historia aprendemos, después viene el pensamiento escolástico, la filosofía después del auge del Imperio Romano y todo lo demás. Y en la escolástica se produce una especie de síntesis entre lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, con el toque de supremacía de la Iglesia Católica, que es la imposición de un Dios teológico, todo lo demás, esta visión teológica de la historia. Esto es un ejemplo nada más como para ver cómo aprendimos nosotros esa historia de las ideas. Entonces nos está diciendo que Platón, todo bien, Aristóteles, todo bien, mejoró a Platón, pero entonces que viene la escolástica a sintetizarlos a los dos y a mejorarlos. Esto es una visión hegeliana también, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Bien, y así, esto es solo un ejemplo, eh, pero podemos tomar este ejemplo para muchas historias del pensamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra formación en historia, ¿no? O sea, esta no es la historia de los sistemas de pensamiento que hace Foucault. Esta no es la historia de esas ideas que son teleológicas y que van mejorando y que nos están hablando del progreso de la humanidad. Recuerden que esa noción de progreso es una noción muy positivista. Positivismo no tiene nada malo, pero es una forma, una filosofía de la historia, es una forma de hacer historia. Entonces, no es esta la forma en la que trabaja Foucault, ¿ok? No es la historia de esa continuidad de las ideas. Ahí, en esas historias, vemos esa evolución de progreso, de influencia de unos con otros, ¿ok? Más bien, para Foucault es una historia menor, es pormenorizada y siempre centrada en las discontinuidades del poder, en las discontinuidades del saber, en las discontinuidades de los tabúes, en los tabúes, en todo lo que hace pausas, irrumpe y distorsiona de alguna manera ese discurso que se pudiera pensar que es lineal, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, fíjense, tradicionalmente las regularidades discursivas de las ciencias, que conocemos ya como ciencias no fácticas, sino como ciencias humanas, la literatura, la filosofía, la religión, la historia, la ficción, etcétera, ¿verdad? Tenemos la tradición. Eso es lo primero. La tradición se vincula con lo temporal, son fenómenos aproximadamente análogos, sucesivos, cronológicos, como decía Heidegger, que tiene que ver con los orígenes y la permanencia. Tenemos las influencias, que tiene que ver también en estas unidades tradicionales del discurso, con la transmisión, la comunicación y los fenómenos de repetición que se basan en otros fenómenos. Todo esto lo vemos en los discursos históricos tradicionales, en los discursos tradicionales de las ciencias también, en las teorías. Ahí es donde vemos nosotros los discursos. El desarrollo y la evolución que nos habla de la coherencia hacia un futuro mejor. Y esto es lo teleológico, se produce entre un inicio y un final. ¿Okay? Y finalmente tenemos la mentalidad, el espíritu y el sentido, que van vinculados a lo simbólico y a una especie de conciencia colectiva. Es este lugar común donde entendemos los discursos solo por estar inmersos en la misma cultura, entonces manejamos más o menos los mismos símbolos, más o menos las mismas cargas simbólicas atribuidas a los objetos, a los hechos, las mismas, eh, sí, eso, las mismas cargas simbólicas, las supersticiones, por ejemplo, son un ejemplo de ese espíritu, ¿sí? Que se da en una cultura, es tradición, eh, y tiene que ver con la mentalidad, el espíritu, el sentido, pero es mucho más profundo que esto, ¿ok? Ahora,
En cada tiempo histórico, por ejemplo, los términos cambian, ¿no? Esto nos los explica Foucault también. Yo les coloqué acá algunos ejemplos, ¿no? Un vecino del siglo XIX no es lo mismo que un vecino en la actualidad. En la actualidad, un vecino es una persona que vive a mi lado, cerca de mi casa, en el mismo lugar donde yo vivo. Un vecino en el siglo XIX, al principio, o al siglo XVIII, estamos hablando de la época colonial, por ejemplo, era para poder tener el título de vecino, hombre, propietario, católico, con una cantidad de requisitos demostrables que lo hacían ser un vecino, ¿sí? Por ejemplo, el término de lucha de clases de Marx se ha ido transformando en el tiempo y ahora se puede hablar de grupos sociales sin esa carga de la teoría, ¿no? Sin esa carga impositiva de la teoría marxista. Se habla de grupos sociales y aunque estamos hablando de lo mismo, puede incluir algunas otras explicaciones. Partido político, antes era un grupo ideológico, hoy es parte de la institucionalidad democrática, un partido político participa de la institucionalidad y del ejercicio del poder dentro de una nación, dentro de la república. Por ejemplo, el término de igualdad no es lo mismo el término de igualdad concebido en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que en la declaración de los derechos del hombre, no se incluía a las mujeres y a los esclavizados, por ejemplo, ¿no? Ese término de igualdad no es igual que la igualdad de género, por ejemplo, o la igualdad profesada por las feministas, ¿no? Entonces, no es lo mismo porque en los tiempos históricos los términos cambian. Y Foucault nos explica esto, bueno, en el libro, en la página 35. Después de todo, la literatura y la política son categorías recientes que no se pueden aplicar a la cultura medieval, por ejemplo, ni aún a la cultura clásica, sino por hipótesis retrospectiva, es decir, mi interpretación con mi cabeza de hoy del presente para entender esos procesos pasados. Por un juego de analogías formales o de semejanzas semánticas, pero ni la literatura, ni la política, ni tampoco la filosofía, ni las ciencias articulaban en el campo del discurso de los siglos XVII y XVIII como lo han articulado en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX empieza esta cientificización del conocimiento, de las nociones, y esta separación también en áreas del conocimiento más definido, más marcado. Que entonces un discurso del siglo XVII y del siglo XVIII, discurso digo como lo que hemos venido hablando, que es la construcción de la realidad, ¿no? Lo que se construye en las explicaciones de la realidad, ¿ok? eh, no se van a ver tan articulados como se veían en el siglo XIX, por ejemplo, estos términos, ¿no? De literatura, de política. Bien, entonces, al analizar los discursos, debemos también analizar las categorías reflexivas, los principios de clasificación, las reglas normativas, los tipos institucionalizados de la época y contrastarlos con el presente. Por eso es que no podemos entender, en nuestro caso, que es lo que nos interesa, algún hecho histórico pasado con los conceptos que tenemos en el presente. Tenemos que ver si significaban lo mismo o si tenían la misma aplicación en el momento en el que se generó el discurso de esa época, ¿ok? O de ese hecho histórico en particular. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de dos formas en las que se materializa el discurso. Foucault nos habla del libro y nos habla de la obra. ¿Ok? En cuanto al libro, específicamente nos dice, está envuelto en un sistema de citas de otros libros, de otros textos, de otras frases, como un nudo en una red. Y este juego de citas y envíos no es homólogo, ya se trate de un tratado de matemáticas, de un comentario de texto, de un relato o de un episodio o de un ciclo novelesco. En uno y otro lugar, la humanidad del libro, incluso entendido como haz de relaciones, no puede ser considerada idéntica. Por más que el libro se dé como un objeto que se tiene bajo la mano, por más que se abarquille en ese pequeño paralelepípedo que lo encierra, su unidad es variable y relativa. No bien se la interroga, pierde su evidencia.
no se indica a sí misma, no se construye, sino a partir de un campo complejo de discursos. Lo que nos atañe a nosotros, que es el libro de historia, entonces él no va a ser único en sí mismo, va a ser formado de varios otros. Y estos varios otros también son formados a su vez de varios otros. Entonces un discurso no es unívoco. Un discurso muestra partes de otros discursos, pero al mismo tiempo, eso lo vamos a ver más adelante, y ya lo vimos también antes, atiende al orden de los discursos. Es decir, dice lo que se puede decir bajo el orden del discurso y que tenga sentido para ese discurso de esa época. ¿Ok? Ahora, la obra es un poco más compleja porque va más allá del libro. Esta parte es bastante interesante. ¿Cómo? Y es lo que se plantea Foucault. ¿Cómo estudiamos nosotros la obra de un determinado personaje o la obra de una época? ¿Cómo definimos qué puede formar parte y qué no debe formar parte de la obra cuando hay producciones materiales escritas? Cuando hay evidencia física, tangible, de esos discursos, que es lo que se ha escrito sobre determinados hechos, determinados momentos. Bueno, a propósito de eso, Foucault nos dice que la obra es una suma de textos que pueden ser denotados por el signo de un nombre propio, puede ser de un autor en específico. La construcción de una obra completa o del opus de la obra supone cierto número de elecciones que no es fácil justificar ni aún formular. Basta agregar a los textos publicados por el autor aquellos otros que proyectaba imprimir y que no han quedado inconclusos sino por el hecho de su muerte. Es decir, si el autor se murió antes de terminar de escribir el libro, ¿ese libro forma parte de la obra, sí o no? Está inconcluso por razones ajenas a su voluntad, se murió. ¿Forma parte de la obra? Es una decisión que hay que tomar, ¿no? Habrá que incorporar también todo borrador, proyecto previo, correcciones, tachaduras de libros. Habrá que agregar los esbozos abandonados. Es una decisión para tomar, ¿sí? Yo recuerdo que fue una exposición de una caricaturista feminista muy importante, donde se recogía toda su obra escrita hasta el momento, porque hasta hace poco acaba de publicar otro libro. Especialista en cómics. Y parte de lo que había en la exposición de su obra, de su vida, de su trayectoria, eran sus primeros bocetos. Primeros bocetos hechos a mano en cualquier papel, pero bueno, fueron tomados, enmarcados y colocados en la obra. Fueron museografiados de una manera agradable al público, pero eran sus primeros bocetos. Y de hecho, con eso inicia el recorrido de la exposición, porque tiene un recorrido teleológico. Inicia desde donde comenzó ella a dibujar, a hacer dibujos de mujeres y todo lo demás, y termina hasta, bueno, lo que era en ese momento la actualidad de su libro, porque ya hoy en día ha sacado un par de obras más, ¿no? Entonces, eso es una decisión que hay que tomar si lo vamos a incluir dentro de la obra o no. Pero estas son decisiones que se toman previamente antes de definir lo que es una obra o no, ¿sí? ¿Ok? Habrá que agregar los esbozos abandonados y qué consideración le vamos a atribuir a las cartas, a las notas, a las conversaciones referidas, a las frases transcritas por los oyentes, en una palabra, a ese inmenso bullir de rastros verbales, porque ahí es donde se materializa la obra, donde se materializa el discurso, en los rastros verbales, puede ser eh, hablado, pero pueden ser escritos también, ¿no? Que un individuo deja en torno a él en el momento de morir y que un entrecruzamiento indefinido hablan tantas lenguas, perdón, y que en un entrecruzamiento indefinido hablan tantos lenguajes diferentes. Estos son los vestigios del discurso del autor durante su vida. De repente una entrevista que se le hizo a esa persona de la que estamos refiriendo su obra, una conversación informal también puede ser,
las relaciones epistolares de cartas, cuando hablamos de épocas pasadas en las que no teníamos el correo electrónico o la mensajería instantánea que tenemos hoy, esas relaciones epistolares muchas veces dejan ver mucho más que los propios discursos escritos con intención de ser discursos históricos, porque dejan ver rasgos subconscientes, porque dejan ver cosas que de otra forma no lo dirían en sus discursos escritos. Entonces, ¿esto forma parte de la obra, sí o no? Es una decisión que tenemos que tomar también. De hecho, si se habla tan fácilmente y sin preguntarse más de la obra de un autor, es porque se le supone definida por cierta función de expresión. Se admite que debe haber en ello un nivel tan profundo como es necesario imaginar, perdón, en el cual la obra se revela en todos sus fragmentos, incluso los más minúsculos y los más necesarios, como la expresión del pensamiento o de la experiencia, de la imaginación o del inconsciente del autor, o, o aún de las determinaciones históricas en las que estaba inmerso. Entonces, la obra no puede considerarse como una unidad inmediata, ni como una unidad cierta, ni como una unidad homogénea. Esto me hace recordar a un expresidente de nuestro país al que le hacen una pregunta rápida a un periodista a lo largo de un paseo, o sea, digamos, está pasando por un pasillo y le dice, presidente, tal cosa, y el presidente respondió con una grosería y eso quedó para la historia en la televisión nacional. Bueno, ¿qué hay ahí? Ahí hay un rasgo inconsciente del autor, porque el presidente no quería decir eso. Probablemente eso no lo hubiese dicho en su discurso del mensaje anual, por ejemplo, de la rendición de cuentas, ¿no? Pero en un momento, digamos, rápido, de donde sale el inconsciente, aparece eso, ¿no? Entonces, eso entra dentro de la obra. Hay que ver si es necesario o no es necesario incluir esas experiencias, ¿ok? O esas determinaciones históricas en las que estaba inmerso en ese momento, porque es un momento de coyuntura histórica, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, em, también vamos a tener que el discurso en sí mismo también es lo que nos dice, y en esto es en lo que se centra, sobre todo en lo que nos dice el discurso muchas veces. Y esto lo veíamos también en el orden del discurso, tiene que ver con la genealogía, es construir lo que corre por debajo del discurso, por detrás del discurso, que no siempre es evidente. Todo discurso manifiesto reposaría secretamente sobre un ya dicho, y ese ya dicho no sería simplemente una frase ya pronunciada, un texto ya escrito o un jamás dicho. Se supone así que todo lo que al discurso le ocurre formular se encuentra ya articulado en ese mismo semisilencio que le es previo, que continúa corriendo obstinadamente por debajo de él, pero al que recubre y hace callar. El discurso manifiesto no sería a fin de cuentas más que la presencia represiva de lo que no dice. Y ese no dicho sería un vaciado que mina desde el interior todo lo que se dice. Es decir, el discurso religioso, por ejemplo, tiene que atender a unas cosas que ya se dijeron previamente, que ya están establecidas y que muchas veces ni siquiera hay que pronunciarlas por completo porque ya se sobreentiende el marco o el orden en el que está inmerso ese discurso. ¿Ok? Ahora, lo que es interesante para Foucault es eso que mina desde el interior de todo lo que se dice y que no se dice. ¿Sí? Estar dispuesto a coger cada momento del discurso en su irrupción de acontecimientos, en esa coyuntura en que aparece y en esa dispersión temporal en la que permite ser repetido, sabido, olvidado, transformado, borrado hasta su menor rastro, sepultado muy lejos de toda mirada en el polvo de los libros. No hay que devolver el discurso a la lejana presencia del origen. Hay que tratarlo en el juego de su instancia, ¿sí? Entonces, otra vez, no es irse al inicio caótico y verlo desde allí, no es pararse
y ver al discurso con ojos de dime lo que no quieres decirme, qué hay en tu interior que no estoy bien. Generalmente esto se ve a través de los rasgos subconscientes de los autores de los discursos. ¿Ok? Los discursos en general no son una bella construcción inocente e impoluta de sentidos, de emociones, de intenciones y de contexto. Siempre van a variar según el tiempo en el que se analicen los discursos. ¿Ok? Un poquito más adelante, Foucault nos dice, se trata, de hecho, de arrancarlos de su casi evidencia. Hay que salir de lo que es exactamente evidente en el discurso, de liberar los problemas que plantean, de reconocer que no son el lugar tranquilo a partir del cual se pueden plantear otras cuestiones sobre su estructura, su coherencia, su sistematicidad, sus transformaciones, sino que plantean por sí mismos los discursos todo un puñado de cuestiones, que son, cómo definirlos o limitarlos, a qué tipo distinto de leyes pueden obedecer, de qué articulación son capaces, a qué subconjuntos pueden dar lugar, qué fenómenos específicos hacen aparecer en el campo del discurso. Se trata de reconocer que quizás no sea al fin y al cabo lo que se creía a primera vista. En una palabra, lo que exigen los discursos siempre una teoría. Cuando Foucault nos dice que esto de que exigen una teoría, ¿verdad? Y que esta teoría no puede formularse sin que aparezca en su pureza no sintética en el campo de los hechos del discurso a partir del cual se los construye. Acuérdense que el discurso es un discurso, o sea, el libro es un libro, pero está inmerso dentro de un orden del discurso, ¿no? Entonces, esta teoría a la que se refiere Foucault nos habla de los paradigmas, desde dónde nos vamos a parar a mirarlo, ¿sí? Esto me recuerda un poco a la obra de Carlos Ginzburg con el paradigma indiciario, que es precisamente a través de indicios y de esos rasgos subconscientes dejados de forma inerte en los discursos donde podemos conseguir una buena historia para construirla, para construir un discurso. Entonces, ¿desde qué paradigma nos vamos a parar a verlo? Nos vamos a ver desde el positivismo, que nos dice que los hechos son fácticos y que tienen que ser comprobables y medibles, cuantificables y tratables. Lo vamos a ver desde la dialéctica marxista, que nos habla de las contraposiciones y de los problemas económicos como generadores de las dinámicas humanas. ¿Desde dónde lo vamos a ver? Coloco positivismo y marxismo porque son las teorías científicas más tradicionales de la historia, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, otra categoría que esgrime Foucault acá en este texto que teníamos que revisar es el tema de los acontecimientos discursivos, ¿ok? Y nos dice, en el campo de los acontecimientos discursivos, en cambio, el, es el conjunto siempre finito y actualmente limitado de de las únicas secuencias lingüísticas que han sido formuladas, las cuales pueden muy bien ser innumerables, pueden muy bien ser, por su masa, sobrepasar toda capacidad de registro, de memoria, de lectura, pero constituyen, no obstante, un conjunto finito. Es decir, hay un momento en el que ya no da para más. ¿Por qué? Porque pertenecen a un discurso más grande, ¿ok? A un solo discurso, aunque este discurso se nutra de muchos otros, ¿no? ¿Ok? Entonces, los sistemas de exclusión de los que nos hablaba Foucault en el orden del discurso están también aquí reflejados en la arqueología del saber cuando nos dice cómo tenemos que construir los discursos. Recuerden que él nos está dando acá unas pautas para ver cómo se construye el discurso, cómo se han construido a lo largo de la historia el discurso de esas historias, que es lo que nos interesa a nosotros como historiadores y como personas formadas en historia, ¿no? Entonces, captar el enunciado en la estrechez y en la singularidad de su acontecer
de determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de manera más exacta, de establecer sus correlaciones con otros enunciados que puedan tener vínculos con él, de mostrar que otras formas de enunciación excluyen. La discontinuidad no es tan solo uno de esos grandes accidentes que son como una falla en la geología de la historia, sino ya en el hecho simple del enunciado. Se le hace surgir en su irrupción histórica y lo que se trata de poner ante los ojos eh, es esa incisión que constituye esa irreductible y muy a menudo minúscula emergencia. Un enunciado es siempre un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido pueden agotar por completo. En el campo de una memoria o en la materialidad de los manuscritos, de los libros y de cualquier otra forma de conservación. ¿Ok? Entonces, la irrupción, la emergencia, que a veces no es evidente ante los ojos, ahí es donde está esa discontinuidad y ahí es donde está lo que se excluye del discurso. Ahí es donde está la materia prima para construir un buen discurso diferente, ¿no? Por lo menos interpretarlo. Entonces, las unidades discursivas de lo que nos habla Foucault directamente ya en su teoría es la discontinuidad interna de todos los discursos, la dispersión que se encuentra en ella y los intersticios que separan los discursos. ¿Ok? Bueno, sobre las dispersiones es donde nos vamos a enfocar más. Ahí es donde se centra en esta primera parte de las unidades discursivas. Nos habla sobre la permanencia de una temática. Se encuentran más bien posibilidades estratégicas diversas que permiten la activación de temas incompatibles o aún la incorporación de un mismo tema a conjuntos diferentes. De ahí la idea de describir esas mismas dispersiones, de buscar, sí, entre esos elementos que indudablemente no se organizan como un edificio progresivamente deductivo, ni como un libro desmesurado que se fuera escribiendo poco a poco a lo largo del tiempo, ni como la obra de un sujeto colectivo. Es decir, la historia enmarcada en esto no puede ser una sucesión de hechos que unas cosas causan a las otras. No es un encadenamiento que viene de lo peor a lo mejor, del caos al progreso. No puede ser así. Se puede marcar una regularidad, un orden en su aparición sucesiva, correlaciones en su simultaneidad, posiciones asignables en un espacio común, un funcionamiento recíproco, transformaciones ligadas, jerarquizadas, es decir, la historia no es así, es como así, caótica. En lugar de reconstruir cadenas de diferencia, como se hace a menudo en la historia de las ciencias, Platón, Aristóteles, la escolástica, el Renacimiento, la Ilustración, toda la historia de la humanidad, em, o de la filosofía, en lugar de establecer tablas de referencia como las de los lingüistas, describiría sistemas de dispersión. Y en esto se basa la obra de Foucault y todo su trabajo en la Escuela de Francia, en los sistemas de dispersión. ¿Ok? Bueno, ya cerrando algunas ideas finales sobre la arqueología del saber, es el único tratado de metodología de investigación en ciencias sociales que hizo Foucault, todo lo demás fue su obra escrita ya. Ahí explica cuál es su método de trabajo a la hora de investigar y de escribir. Analiza el discurso de la religión, de la mitología, del arte, y en ellos busca todo lo que es enunciable, los límites de lo que es posible decirse con sentido. Cuando hablamos de este consentido, es decir, que esté marcado dentro del orden del discurso. ¿Sí? ¿Ok? Lo busca allí, todo lo que es enunciable en un discurso. Las ciencias humanas definen su objeto de estudio en general. Esto es un poco también lo que nos explica Foucault acá en la arqueología del saber. Las ciencias naturales no. Las ciencias naturales se enfocan un poco más en objetos, digamos, que funcionan por sí mismos.
los fenómenos naturales, la química, los fenómenos físicos, pero las ciencias humanas no, definen su propio objeto de estudio. ¿Qué va a estudiar? ¿Cómo lo va a estudiar? Al contrario de las ciencias fácticas que estudian los fenómenos que se desarrollan orgánicamente, el análisis en una ciencia no es un análisis de su objeto de estudio, sino lo que ella misma dice sobre dicho objeto de estudio, es decir, sobre el discurso. Yo me acuerdo que el semestre pasado, en teoría de la historia, hablábamos un poco de que nuestra ciencia, si la historia es una ciencia tramposa, porque plantea la hipótesis y después la demuestra. No llegamos a una hipótesis a través de la experimentación. Hay que ver, ¿no? Habría que discutir cuáles son los métodos en cómo estamos trabajando y las teorías que tenemos de fondo. Pero en general se plantea una hipótesis y después se desarrolla todo, así hacemos las tesis de grado. En la licenciatura, en la maestría, en el posgrado se plantea una hipótesis y a partir de esa hipótesis yo empiezo a trabajar en mi investigación y en mi escritura, un poco tramposa, si es una ciencia equiparada a las ciencias naturales. Las ciencias naturales observan los fenómenos y a partir de la observación de los fenómenos hacen unas experiencias, algunos experimentos. Después de esas experimentaciones se llega a una hipótesis y a partir de esa hipótesis se crea una ley general. Nosotros empezamos por la hipótesis. Es un proceso diferente, por eso es que se da esa dicotomía entre que si la historia es una ciencia o no es una ciencia, si las ciencias humanas son ciencias o no. ¿Ok? Obviamente Foucault no cae en esto, en estas discusiones, pero sí nos explica que las ciencias naturales se desarrollan orgánicamente y que las ciencias humanas no. Las ciencias humanas van definiendo su objeto de estudio. No solamente qué es lo que va a estudiar, sino cómo lo va a estudiar. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Con el estudio de los textos de Foucault, lo que estamos procurando en esta unidad curricular que se llama Construcción del Discurso Histórico es desentrañar a qué se debe la construcción del discurso y aprovechar lo que nos dice Foucault sobre la historia. Su metodología no es sobre la historia, es sobre las ciencias humanas en general. Pero como la historia elige, construye su objeto de estudio y decide cómo lo va a estudiar, entonces se puede marcar en esta metodología. La psicología, la economía, la sociología, la historia construyen su objeto y sus métodos de estudio propios. No descubren verdades ni leyes universales, las construyen. Por eso es que el positivismo ha podido ser rebatido, por eso es que el marxismo ha podido ser rebatido. Algunos establecimientos sociológicos como el estructuralismo también han podido ser rebatidos porque es una construcción sobre el estudio de esos objetos históricos, pero no son determinantes, no son leyes universales de funcionamiento imposibles de refutar. Ahora, nosotros si pudiéramos, no pudiéramos nunca refutar, por ejemplo, la ley de gravedad, ¿sí? Y otras tantas leyes que ya sabemos que son universales y de funcionamiento orgánico propio más allá de la acción humana. Otra idea, no hay hechos o cosas que sean tan plurales, incoherentes y diversos. Los discursos que proliferan sobre ellas sí lo son, múltiples discontinuos. Por ejemplo, el proceso de independencia en nuestro país y en nuestra América fue el proceso de independencia. Las guerras, todo lo demás. Algunas muertes fueron, la muerte de Sucre fue la muerte de Sucre, ¿no? La capitulación de Miranda fue la capitulación de Miranda. Ahora, los discursos que se construyen sobre esos hechos sí son múltiples. El hecho es el hecho en sí. El objeto de estudio es el objeto de estudio. Pero los discursos que se construyen para explicar esos hechos históricos o el proceso, si hablamos de todo el proceso de independencia, son múltiples, son discontinuos, tienen irrupciones, tienen pausas, tienen fisuras que podemos ver, que podemos estudiar allí. Entonces tenemos que recordar siempre que Foucault nos habla eh, desde la historia de las ideas, del pensamiento, de los conocimientos y de su expresión material a través del discurso oral y escrito. ¿Ok?
El discurso es el sujeto, en el discurso es el sujeto quien enuncia, ¿no? Lo que decimos dice mucho más de nosotros que el objeto en sí. Nuestra subjetividad, nuestra cultura, nuestra época nos hacen decir lo que decimos de los discursos. Nos hacen simpatizar con algunas teorías y con otras no. Nos hacen sentirnos identificados con unos paradigmas y con otros no. Pero eso es parte de nuestra subjetividad. Un ejemplo es el ego cogito ergo sum de René Descartes, de Descartes, que es tan famoso porque es un parteaguas en la historia del conocimiento, de la epistemología, y la traducción que generalmente se dice es pienso, luego existo, yo pienso, luego existo, aunque hay otras traducciones que dicen yo conozco y luego soy, para verlo allí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a entender eso? ¿Cómo yo voy a acercarme a eso siendo un hecho histórico, ¿no? Porque ya eso en sí mismo entraña un discurso y está rompiendo con otro discurso, con el discurso anterior, que es el discurso de las explicaciones escolásticas, ¿no? Y teológicas. Entonces, la existencia de un discurso está determinada por un conjunto de reglas que definen lo que es posible decirse con sentido y lo que no. Estas reglas, fíjense que es un discurso, pero estas reglas no son semánticas, no son sintácticas, no son lógicas tampoco. ¿Qué es lo que generalmente vemos en los análisis de los discursos en general y que está bien? Pero no es la dimensión en la que a nosotros nos interesa desentrañar los discursos para construir historia. ¿Sí? ¿Ok? Sino que más bien se trata de un entrelazado o de estar entrelazados, de hacer referencias, de ser referenciados en entramados más amplios de discursos. Este es el límite de lo decible, de lo denunciable o de lo enunciable también, de lo que es posible ser dicho con sentido, la episteme o la regla de formación del discurso, lo que algo puede ser dicho y aceptado, no solo con sentido, sino como verdadero. Ya todo esto lo habíamos visto en el orden del discurso. Entonces, bueno, yo espero que les haya servido la explicación. Por supuesto, esta explicación no está agotada. Es prácticamente un abuso haber hecho un corte tan abrupto de todo lo que implica la arqueología del saber. Esto es una parte minúscula, lo que ustedes tenían que leer para hacer la tarea. Y bueno, espero que les sirva y les funcione la explicación. De todas maneras, cuando nos veamos presencialmente, aclararemos dudas, intercambiaremos ideas y hablaremos un poco en relación a esto. Bien, bueno, muchas gracias por escuchar. Chao, chao, gracias.